En Estados Unidos, el mercado laboral se mantiene resiliente incluso en medio de una elevada inflación, tipos de interés al alza y la preocupación por la banca. En mayo se crearon 339.000 empleos frente a los 190.000 proyectados. El desempleo, que se ubica en el 3,7%, está en sus niveles más bajos en 5 décadas. En muchos sectores, encontrar personal es todo un reto. Este pequeño café de Berkeley, cerca de San Francisco, sufre el mismo problema de tantos otros negocios estadounidenses en estos momentos: encontrar personal. Para negocios pequeños como el nuestro se ha convertido en un reto, sobre todo en el sector minorista y el trabajo por horas. La oferta de mano de obra se ha reducido. En los negocios de menor tamaño, los salarios son menos atractivos, pero hay factores que lo compensan, explica Mikaela Slotrik. Trabajé en Starbucks y otras grandes empresas por el estilo, y tras solo 2 semanas aquí, me parece que el trato con los gerentes y la comunicación en general son mucho mejores. Se preocupan más por el producto que ofrecen que por el dinero, y creo que es mejor así. Muchos trabajadores de la restauración abandonaron el sector durante la pandemia y el hueco que dejaron es difícil de llenar. Todavía se sigue contratando mucho para llegar al nivel anterior, sobre todo en sectores como el ocio y la hotelería y en otros sectores de servicios que implican un contacto cercano y que decayeron durante la pandemia. Los negocios tienen que idear maneras de atraer trabajadores y mantenerlos, por ejemplo, ofreciendo mejores condiciones laborales y salariales. Y el presidente Joe Biden celebró la creación de empleos y lo atribuyó a que el plan económico de su gobierno está funcionando. Vamos a analizar estos datos con nuestra compañera ya en Nueva York, Ana Nieto. Las cifras de empleo son mejores de lo que se esperaban en una economía en desaceleración. ¿Qué está pasando? Sí, las cifras de creación de empleo son bastante mejores de lo que estaban anticipando los analistas. Ellos calculaban que alrededor de 170, 190.000 nuevos puestos de trabajo, pero la realidad ha sido mucho mayor. Se mantiene la fuerte creación de puestos de trabajo, algo que la Casa Blanca se ha apresurado a cuantificar como 13 millones de nuevos empleos en 28 meses, apenas 28 meses. La tasa de desempleo lleva 16 meses consecutivos por debajo del 4%. En buena medida esto se produce porque hay áreas de la economía que todavía están creciendo y mucho, sobre todo en el sector servicios. En bares y restaurantes no se ha llegado aún al empleo que había antes de la pandemia, y es el caso similar en lo que pasa en las administraciones públicas. En producción de bienes el ritmo de creación de puestos de trabajo es bastante menor. Se moderan los salarios, no obstante, un 4,3%, y se espera la pausa de la FED. Ana, quédate un momento con nosotros porque queremos comentar otro asunto contigo. El Senado estadounidense, bajo control demócrata, aprobó el acuerdo entre la Casa Blanca y los republicanos para elevar el techo de la deuda. Se evita así que el país entre en suspensión de pagos. Tras semanas de disputas, el borrador fue aprobado a 4 días de la fecha límite marcada por el Departamento del Tesoro para evitar la amenaza de un desastroso default. El techo de deuda ha sido elevado más de 100 veces para permitir que el gobierno cumpla con sus compromisos de gastos, por lo general sin drama y con el apoyo de los demócratas y republicanos. Ambas partes consideran que aumentar el límite de deuda es políticamente tóxico, pero reconocen que no hacerlo hundiría la economía estadounidense en una depresión y agitaría los mercados mundiales. Ana, de nuevo, ¿en qué se concreta el acuerdo y qué significa esto para la deuda y para la economía del país? Pues con el voto de ambos partidos se eleva el techo de la deuda hasta el año 2025 y a cambio se recorta el gasto público federal en 1,5 billones de dólares en la próxima década, básicamente congelando gastos previstos y proyectados en 2024 y subiendo apenas un 1% el gasto público en 2025. Son recortes modestos que van a afectar al gasto social, que al gasto, por ejemplo, en programas de educación. El acuerdo convierte en papel mojado las pretensiones del Partido Republicano en recortar el gasto público en los 10 años, algo que hubiera sido recesionario. Ahora el coste para la economía de este acuerdo será de apenas un 0,1%. El impacto sobre la deuda va a ser, sin embargo, mínimo. Se cree que va a subir todavía mucho más por encima de los 31,4 billones que son actualmente. Pero para recortar la deuda, el FMI ya dio la receta la semana pasada. Hay que subir los ingresos mediante más impuestos
impuestos, sobre todo a empresas y grandes fortunas, y bajar el gasto público donde lo es más fuerte, en pensiones y en salud. Interesante. Muchísimas gracias, como siempre, por este análisis, Ana. Un saludo. Gracias. Argentina ha firmado un acuerdo para doblar su línea de canje de divisas con China y podrá con ello acceder a hasta casi 10.000 millones de dólares, según informó el Banco Central en Buenos Aires. Eso significa que Argentina pagará más importaciones de China en yuanes, con la esperanza de reducir así la sangría de reservas internacionales del país. En 2022, el 21% de las importaciones en Argentina llegaron del gigante asiático, con compras que ascendieron a poco más de 17.000 millones de dólares. La inflación interanual de 3 dígitos impacta de lleno en el sector inmobiliario de Buenos Aires. Los precios de los alquileres aumentaron en los últimos 12 meses más del 130%, pero hay una diferencia abismal entre los privilegiados extranjeros con dólares y la mayoría de los argentinos, para quienes la vivienda se ha vuelto un lujo inaccesible. Para los argentinos, el mercado inmobiliario bonaerense se ha convertido en un infierno. Normalmente, una pareja de clase media como la antropóloga Martina Campos López y su marido Bruno Suárez, un técnico informático, encabezarían las listas de los agentes de alquileres. Pero ellos ganan en pesos, una moneda que cotiza casi 500 por dólar en el mercado negro, donde la mayoría de la gente hace sus transacciones. Me preguntabas hace 3 meses, mirábamos hasta 150 era nuestro tope. Y cada vez ese valor le fue ganando más a nuestro salario. Entonces ya es como, bueno, uno de los 2 sueldos tendría que pagar el alquiler e ir viendo, ¿viste? Como... Hace más de un año la pareja tuvo que renunciar a su piso en previsión de una subida de precios. No han podido encontrar otro y se vieron obligados a mudarse con la madre de López, con su hijo pequeño. Pero nos iban a aumentar el alquiler y yo estaba embarazada y bueno, creo que el miedo ese de, por ahí la inseguridad de no poder llegar a pagar el alquiler nos hizo venir acá a la casa de mis viejos. De la fuerte presencia de extranjeros y la alta demanda son testigos agentes inmobiliarios como Fernanda Ledesma. En su empresa no ofrecen ningún alquiler de propiedades en pesos. El interés de los clientes es enorme. Hoy vos publicás un departamento en alquiler y tenés lluvia de consultas. La gente se desespera porque se los muestres primero. La gente quiere reservar los departamentos sin verlos físicamente. O sea, te preguntan la posibilidad de poder reservar el departamento sin ni siquiera verlo. Y es que en comparación con los alquileres de otros países donde las exorbitantes rentas implican vivir en lugares de poca calidad a elevados precios, la oferta inmobiliaria argentina es una ganga para algunos. Si viviera en un piso en Londres y pagara lo que pago aquí, viviría en una caja de zapatos, pero aquí puedo vivir en mi propia casa, tener mi propio espacio y todo lo demás. El único problema, obviamente, de vivir aquí es que si tienes un problema con tu piso o cualquier otra cosa en relación con el casero o la administración, puede ser muy difícil conseguir que te arreglen algo. Una ley aprobada en 2020 con el objetivo de proteger a los inquilinos puede haber empeorado las cosas sin querer. Aprobada en un momento en que la inflación era del 36%, limitaba los aumentos de alquiler a 1 por año y determinaba un periodo mínimo de 3 años por contrato, pero con la inflación por las nubes genera preocupación entre los propietarios. Soy el propietario de este departamento y bueno, es un departamento que en este momento está vacío porque desde que salió la ley decidimos no ponerlo como oferta de alquiler. ¿Por qué? Porque la ley tiene varios puntos que hacen agua, en realidad todos, te diría. Desde el punto que en un año no puedes hacer un ajuste cuando tenés una inflación actualmente alrededor del 130%. Esto significa que todo lo que es el ingreso mensual se va desvalorizando abismalmente de un mes al otro. Con la baja oferta y la alta demanda se ha creado un cuello de botella inmobiliario que de momento afecta negativamente a la economía de las familias en la capital argentina. En París, delegados de 175 países acordaron elaborar un borrador para el Tratado Mundial que deberá poner fin a la contaminación por plásticos. Para las comunidades afectadas, las soluciones llegan tarde. Aguas Esmeralda y 15.000 metros cúbicos de residuos plásticos. El río Drina, que fluye por Bosnia, es conocido por sus bellos paisajes. Pero cuando desemboca en las afueras de la ciudad de Visegrado, la cosa cambia. Madera podrida,
botellas de plástico, neumáticos usados y electrodomésticos vertidos por 3 estados balcánicos. Los residentes ya no saben qué hacer. Después de todos estos años, más de 20 viviendo junto al río, hemos tenido que aceptarlo como un hecho. Seguro que moriremos antes de que limpien la basura del Drina. El Drina discurre por más de 300 kilómetros desde las montañas de Montenegro, pasando por Serbia y Bosnia. En su recorrido, vertederos no autorizados como este pueblan colinas y valles. Los deficientes sistemas de gestión de basuras de los 3 países hacen que gran parte de los desechos acabe aquí. Y una cerca instalada por una central hidroeléctrica bosnia lo deja todo a la vista. La gente de aquí quiere que el gobierno tome medidas. Los ministros de Medio Ambiente de los países balcánicos se han reunido cada 6 meses. Pero los ecologistas están frustrados por la falta de avances. Y el tiempo se agota. Nuestro vertedero, donde hemos estado arrojando la basura del río durante años, está al 90% de su capacidad. ¿Qué pasará el año que viene cuando tengamos que hacer frente a la llegada de entre 10 y 15.000 metros cúbicos de nuevos residuos? Las autoridades bosnias culpan del problema y de la falta de soluciones a las naciones situadas río arriba. Para los residentes de aquí, la falta de acción implica que su hermoso río continúa siendo un vertedero regional. Impresionantes estas imágenes. Nos despedimos. Hasta aquí la economía. Hasta la próxima.